Hola chicos, otra vez. Bien, la materia que estaremos llevando será lectura y redacción, taller de lectura y redacción. Es una materia en la cual veremos cuestiones relacionadas a diferentes tipos de textos, cómo elaborar un texto correctamente, la coherencia y tratar de mejorar un poco la ortografía, que es algo que afecta demasiado y es uno de los errores más comunes que cometen los adolescentes. El no escribir correctamente es algo muy eh, perjudicial, ¿sale? Entonces, tratemos de mejorar la ortografía. A mi parecer, si se les hace alguna corrección, alguna recomendación, etcétera, traten de no volver a cometer ese error y el ir practicando constantemente para escribir adecuadamente, ¿sale? Y más ahora que tenemos que llevar nuestras materias por texto, entonces escribir correctamente habla bien de la persona que escribe, ¿sale? Bueno, empezaremos con nuestra primera unidad que se llama comunicación, lectura y escritura. ¿Sale? Eh, Ese es el nombre de nuestra primera unidad y el nombre de nuestro primer tema es el proceso comunicativo. Antes de abordar el tema de lleno, debemos de tomar la importancia a lo que es la comunicación, al proceso comunicativo en sí. Imagina que de repente ya no pudieses entender las palabras que otra persona te dice, como si te estuviera hablando en otro idioma. Simple y sencillamente todo lo que conocemos dejaría de funcionar. De nada serviría tener un teléfono celular si es que no puedes entender lo que ahí está o lo que una persona te dice si te llama o te manda un mensaje o prender la televisión, por ejemplo, y que no puedas entender qué es lo que se está diciendo o buscar algo en internet, etcétera. Entonces, la comunicación es uno de los elementos más importantes en torno al ser humano. ¿Sale? Nos permite expresar lo que son nuestras ideas, pensamientos, sentimientos, absolutamente todo. ¿Sale? Si esto sucediese, imagina que te encuentras a alguien en la calle y te hace una señal y te dice a una palabra y no sepas qué es, no sabrías si te está saludando o te está amenazando o qué es lo que está pasando con esa persona. ¿Sale? Entonces, absolutamente todo, desde algo tan sencillo como el horno de microondas, dirás, ay, ¿qué va a pasar con el horno de microondas? Que no puedas entender los números y no sabes qué es, si la comida se te quema o no, o creas una catástrofe ahí con el horno de microondas, que se te queme de más la comida o algo. Entonces, algo tan sencillo como eso, hasta algo tan complejo como los medios de comunicación masivo, que son aquellos que están destinados a llegar a un número grande de personas, que ninguna de esas personas lo entienda, sería algo catastrófico. Em, Podríamos decir que esto no tiene realmente importancia, pero sí lo tiene, ¿sale? Dado que no podríamos decodificar o comprender. Que a grandes rasgos es comprender, pero no a ciencia cierta, ¿sale? Lo tomaremos por el momento como comprender. No podríamos decodificar o comprender los signos y señales. Bien, la comunicación no es entonces un tema poco relevante, tiene una eficacia y tiene que ver mucho con la calidad de vida de nosotras las personas, con la calidad del funcionamiento de las sociedades, con el bienestar físico, psicológico, económico de todas las personas, así como para interpretar la propia conducta del ser humano.
La comunicación humana engloba demasiadas cosas, desde la forma en que se dice, no es lo mismo que te diga no, a que te diga no de una forma muy enojada. Entonces, engloba complejos sistemas desde el tono de voz, la forma en la que se dice, hasta qué es lo que se está diciendo. ¿Vale? Uno de los más grandes sociólogos del siglo XIX, que fue Emil Durkheim, sostenía en su obra El suicidio que las personas que pasaban menos tiempo en grupos sociales presentaban mayores posibilidades de acabar con su vida intencionalmente. Es decir, los seres humanos somos sociables por naturaleza. Entonces, al estar rezagados de la sociedad o del entorno que nos rodea, podemos llegar a cometer ciertos actos en contra de nuestra propia vida, como lo es el suicidio, ¿sale? Entonces, para que una persona se encuentre bien, necesita estar siempre rodeado y en un ambiente social que le permita desenvolverse de mejor manera. Em, las características y elementos de la comunicación. Como primer característica y elemento tenemos es un proceso de emisión y recepción de mensajes. Segundo punto, es un fenómeno social. Tercer punto, se produce generalmente mediante el diálogo. Y como cuarto punto, genera una relación portadora de significados. ¿Qué quiere decir eso? En el primer punto, que dice que es un proceso de emisión y recepción de mensajes, la comunicación no se va a dar si solo una de las personas habla. Se necesita la interacción de ambas personas. Es un fenómeno social, ¿por qué? Porque no puedes hablar solo, necesitas a otras personas. Cuando tenemos a varias personas en un mismo entorno, decimos que estamos en sociedad, ¿sale? Entonces, es un fenómeno social porque se necesitan de varias personas para poder entablar la comunicación. Se produce generalmente mediante el diálogo, es decir, decir algo y el recibir una respuesta. Y por último, genera una relación portadora de significados. Lo que yo estoy diciendo significa algo en específico, ¿sale? Y lo que tú estás diciendo significa también algo en específico. Entonces, se genera una relación de conocer lo que la otra persona quiere, necesita o intercambio de información, ¿sale? Entonces, esas son las características de la comunicación. Tenemos modelos del proceso comunicativo. El proceso comunicativo consta de tres elementos. Este modelo es el más básico que se conoce, ¿sale? Se necesitan de tres elementos. Primero tenemos lo que es un emisor, que es la persona quien envía el mensaje. Tenemos lo que es el mensaje, que es la información que se transmite, y tenemos al receptor, quien es la persona que recibe o comprende o no el mensaje, ¿sale? Es decir,
la que la escucha. Para que se dé el proceso comunicativo se requiere que el receptor brinde una respuesta a lo que es el emisor y se dé lo que es este proceso, ¿sale? Pero esos son los tres elementos básicos fundamentales del proceso comunicativo simple. Un emisor, un mensaje y un receptor. Los roles de emisor y receptor son entonces intercambiables. Cuando esta persona diga algo, este será el emisor y el otro se convertirá lógicamente en el receptor. Tenemos también un modelo más complejo o más completo que funciona de la siguiente manera. Aquí está. Este es el otro modelo que, como dice en el título, es un modelo más complejo y completo de el proceso comunicativo. En primer lugar, tenemos lo que es la intención comunicativa, que está aquí. Si se dan cuenta, está del lado del emisor, que se encuentra de este lado. Ya habíamos visto que el emisor es la persona que inicia con lo que es el, el proceso comunicativo, ¿sale? Es quien dice algo. En tanto, la intención comunicativa va a ser la forma o la necesidad que tenga el emisor de decir algo, de cambiar la información, de intercambiar información o de expresar algo, ¿sale? Eso es la intención comunicativa, la capacidad que tiene nuestro emisor para expresar algo. Puede ser de cualquier índole, desde un simple chisme hasta algo interesante que vio en una revista periodística, por ejemplo, ¿sale? Entonces, esa es la intención comunicativa y es el primer paso de, eh, de este modelo, que se quiera decir algo. Luego vamos a lo que es el emisor, que ya vimos quién es. Nos vamos después a la codificación, que se encuentra acá en color negro. Vamos a resaltarlo. No se ven. Aquí está. La codificación, que es prácticamente el contenido del mensaje descrito mediante algún tipo de signo. Puede ser a través del lenguaje, un signo, no sé, eh, el habla, alguna mímica, las señas, lenguaje de señas para sordomudos, etcétera. ¿Sale? Entonces la codificación es buscar una forma de expresar lo que sientes. ¿Sale? Luego tenemos lo que es el mensaje, que es el contenido de la información. Posteriormente tenemos un canal, está acá, en el cual lo vamos a definir como el medio o soporte a través del cual se transmite la información. Usualmente el canal es el aire, ¿sale? Pero se puede transmitir un mensaje también a través de, no sé si estamos debajo del agua, a través de señas o moviendo los labios solamente, ¿sale? El canal es entonces el lugar por donde viaja la información hacia la otra persona. Después tenemos aquí, grandote, lo que es el ruido. Y el ruido lo vamos a definir como cualquier efecto externo que dificulte la recepción del mensaje, ¿sale? Imagina que que quiere decir algo el emisor al receptor, pero está la música a todo volumen en donde están platicando.
¿Qué es lo que haría esto? Que prácticamente el mensaje que le llegue al receptor va a ser muy bajo o va a ser distorsionado, ¿sale? Entonces el ruido dificulta la recepción o comprensión del mensaje. Después tenemos lo que es la decodificación, que es cuando el receptor entiende el mensaje. Para que esta decodificación se dé adecuadamente, el emisor y el receptor deben de hablar el mismo idioma. Imagina que este habla francés y este habla español, pues ni de chiste se van a entender, ¿sale? Entonces, para que la decodificación se dé adecuadamente, ambos deben de utilizar el mismo símbolo, signo o tipo, el mismo o deben comprender el mismo sistema de lenguaje. Después tenemos a lo que es el receptor, que ya vimos que es quien recibe el mensaje. Y por último, tenemos lo que es la retroalimentación, que es esto que está en una flecha color verde enorme. Acá. La retroalimentación es el proceso mediante el cual el receptor que recibió el mensaje, obviamente, complementa la información del receptor. Es decir, imagina que este le estaba hablando acerca del sistema solar o del lanzamiento de SpaceX a la Estación Espacial Internacional. Recibió el mensaje en nuestro receptor y le complementó la información con algún otro dato extra o le dijo que era interesante o pasó cualquier cosa, ¿sale? Entonces, así es como funciona este modelo más complejo. Si te das cuenta, nada que ver con los otros tres elementos que vimos anteriormente. Esto lleva muchos más elementos, ¿sale? Copia este modelo en tu libreta y pausa el video, lo realizas y mientras yo continúo, ¿sale? Tenemos tres conceptos específicos dentro de lo que es la comunicación que muchas personas suelen confundir. El primero es lenguaje, el segundo es habla y el tercero es lengua. Usualmente se tienden a confundir porque se parecen mucho, pero tienen una utilidad diferente, como por ejemplo cuando tenemos un lápiz era una crayola. Si se lo enseñas a un niño de 3 años, se agarra cualquier cosa, cualquiera de los tres, y se pone a escribir, le da igual, ¿sale? Porque no sabe que la funcionalidad de cada uno de ellos es diferente. Lo mismo sucede con el lenguaje, el habla y la lengua. Una vez que comprendemos los significados reales de cada uno de ellos, es cuando denotamos la diferencia que estos tienen. Empezaremos entonces con el lenguaje. Lo vamos a definir como cualquier conjunto de signos utilizados para comunicarse. Nosotros los seres humanos nos comunicamos de forma muy específica a través de lo que es la palabra, ya sea escrita, verbal, etcétera. ¿Sale? Entonces, eso es un lenguaje. También tenemos otros tipos de lenguaje para comunicarnos. Imagina que estás muy alegre porque te acaban de ascender en tu trabajo, entonces dices, ay, estoy muy alegre que quiero ir a bailar. El baile también es una forma de lenguaje, te expresas a través de ellos. ¿Sale? Un lenguaje podría ser también la música, el baile, entonces cada vez una persona hablando las palabras a través de letras, la música a través de sonetos o partituras, señales, lenguajes de los sordomudos. Y el lenguaje en cada uno de estos es tan complejo que pueden categorizarse de una manera específica. ¿Sale? Ese es un lenguaje, un conjunto de signos que utilizamos para comunicarnos y puede ser de cualquier índole. ¿Sale? El habla, que es nuestro segundo concepto, es el uso individual y cotidiano de la lengua. Es el que las personas, cada una de las personas, esto es muy individual a comparación del lenguaje aquí arriba, ¿sale? Es el que una persona utiliza para comunicarse día a día.
Es decir, dos personas pueden decir lo mismo expresándose de diferente forma. Imagina que esta persona es muy culta y te dice, me exacerbas y tú, no sé si debo enojarme o debo alegrarme porque no conozco esa palabra, ¿sale? Y llega otra y dice, hartas, esa palabra sí la entendí, entonces debo de enojarme, ¿vale? Eso es el habla, la forma en la que cada persona se expresa de manera particular o individual y ello va a depender de su grado de estudio, de la cultura que tenga, de la forma que tenga de expresarse, etcétera, ¿sale? El habla entonces es muy particular. Cada persona tiene una forma específica de hacerlo, ¿vale? Y por último tenemos lo que es la lengua, que es el código que se utiliza en una comunidad de hablantes. Para no hacerles más complejo esto, el lenguaje es universal, el habla es particular y la lengua es de una región determinada, ¿sale? Ellos hablan una lengua específica. Por ejemplo, el español, que lo hablamos en una región específica, el francés, que lo hablan en una región específica, el inglés, etcétera, ¿sale? Para que se pueda dar la correcta comunicación entre ellos deben de tener la misma lengua, ¿sale? Entonces, así es como funcionan estos tres conceptos básicos. Hasta aquí el video de hoy y pues nada, si tienes dudas nos leemos por WhatsApp y espero que haya quedado todo comprendido, ¿sale? Reitero, cualquier duda, mándame un mensaje y con gusto aclaramos todo, ¿sale? Nos leemos entonces por WhatsApp.